Alguien ha estado golpeando la puerta de mi vecino en mitad de la noche durante las últimas semanas. Nunca debí haberlos confrontado. He vivido en un pequeño complejo de apartamentos durante casi 10 años. Es un pequeño apartamento de una habitación que, construido a finales de los años 70, tiene una decoración extremadamente anticuada, pero el alquiler siempre ha sido decente. El propietario siempre ha sido servicial cuando tengo un problema y, en su mayor parte, los vecinos han estado callados y no han causado escándalo. Aparte de las ocasionales personas sin hogar que buscan latas en el contenedor de basura en medio de la noche, o el televisor que suena un poco demasiado alto en el piso de abajo, siempre me ha resultado bastante fácil quedarme dormido. Hasta que mi nuevo vecino se mudó hace unas semanas. Al principio, no pensé que algo negativo vendría con ella. Era una mujer amigable, aunque bastante solitaria, que parecía tener entre 30 y tantos años. Por lo que descubrí de nuestras limitadas conversaciones cuando nos reuníamos en los buzones de correo o recogíamos la ropa sucia, ella era una adicta en recuperación que había logrado romper con la vida y la había movido a intentar empezar de nuevo. Como alguien que ha perdido algunos amigos a causa de las adicciones, me sentí comprensivo y siempre fui educado y amigable cuando nos veíamos. Y durante las primeras semanas que vivió aquí, todo estuvo bien. Y entonces comenzaron los golpes. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana para tener que ir al baño y me estaba lavando las manos cuando lo escuché. O debería decir que al principio lo sentí más que lo oí. La vibración que atravesó el suelo fue suficiente para hacerme reflexionar. ¿Qué demonios? Secándome las manos rápidamente, abrí la puerta del baño y salí a la sala de estar. Un momento después, volvió a sonar, pero esta vez lo escuché. Alguien estaba en una de las puertas de mi vecino. Y no solo estaban llamando a la puerta, prácticamente lo estaban golpeando. Gemí suavemente ante mi primer pensamiento. Oh, genial, la policía no otra vez. Acabábamos de reunirnos hace unas semanas debido a un altercado que una mujer sin hogar bastante beligerante había tenido con mi vecino de al lado mientras estaban afuera fumando un cigarrillo. Pero entonces volvieron los golpes y me di cuenta de algo. Quienquiera que estuviera golpeando, no dijo una palabra. Nada de gritos ni órdenes típicas de ninguno de los dos policías, ni simplemente una discusión entre una pareja o algo así. Darme cuenta me hizo sentir un poco cauteloso y miré las persianas cerradas que cubrían la ventana que daba al pasillo del segundo piso. Por un momento, me debatí si deslizar un dedo a través de ellos, separándolos lo suficiente para mirar hacia afuera. Pero mientras jugaba con la idea, de repente, los golpes cesaron. El mundo exterior quedó en silencio, salvo por el ladrido de un perro en algún lugar a unas cuadras de distancia. Me quedé allí un segundo más, escuchando para ver si podía oír el sonido de pasos. Pero todo permaneció en silencio. Después de unos segundos, me encogí de hombros y regresé a mi habitación. Lo que sea. Lo resolveré mañana por la mañana, pensé mientras cerraba la puerta de mi habitación y volvía a meterme en la cama. Al día siguiente, mientras tomaba mi correo, vi a mi nueva vecina, cuyo nombre supe era Erin, entrar al cuarto de lavado que también hacía las veces de sala de correo. Cada uno de nosotros nos dijimos buenos días y, después de intercambiar bromas, decidí preguntarle sobre los golpes. Oh, no. ¿Has oído eso? Me preguntó, con una mirada de apoplejía grabada en su rostro. Asentí. Después de un segundo de silencio, ella respondió, su voz llena de un tono de disculpa. Lo siento mucho. Ese era uno de mis amigos. Él había pasado a dejar mi computadora portátil, la dejé en su casa cuando estaba en medio de la mudanza a las 2 de la mañana. Me pregunté mentalmente, pero decidí no decirlo en voz alta. Después de todo, no quería parecerlo. En cambio, simplemente le sonreí. Bueno, en el futuro, dejarle saber a tus amigos que se supone que las cosas aquí deben estar tranquilas después de las 10. Simplemente no quiero verte meterte en problemas. Ella asintió de inmediato y sonrió. Por supuesto, gracias por avisarme, dijo, cerrando su buzón y dirigiéndose hacia la puerta. Pensando que eso era el final, salí de la sala de correo, me subí a mi auto y me fui a trabajar. El día transcurrió con normalidad, y después de pasar por el supermercado a comprar una pizza congelada, regresé a casa y me atiborré de ella mientras veía una maratón de películas clásicas de terror. Apagué la televisión alrededor de las 11, tiré los platos en el fregadero para lavarlos mañana y, después de cepillarme los dientes, me metí en la cama. Me tomó aproximadamente media hora ponerme cómodo, pero finalmente caí en un sueño profundo y sin sueños. El sonido me sacó del agradable sueño que había estado teniendo y mis ojos se abrieron de golpe. Miré mi despertador, las letras rojas dicen 2:15 de la mañana. Mientras yacía allí, preguntándome si el sonido había venido de mis sueños o no, volvió a sonar. 3 golpes rítmicos, luego unos segundos de silencio antes de 3 más.
Mi mente, todavía medio despierta, lentamente comenzó a girar. Entonces, de repente hizo clic. Dejé escapar un gemido. Oh, tienes que estar bromeando. Me quité las sábanas y me deslicé fuera de la cama. ¿2 noches seguidas? Ya había tenido mis dudas sobre la historia de Erin sobre un amigo que devolvió algo, esto era acumularlo más. Abrí la puerta de mi dormitorio y salí a la sala de estar. Las luces de la pasarela brillaban suavemente a través de las persianas cerradas y me acerqué a ellas. Durante otros 30 segundos, me quedé allí en la oscuridad, escuchando a la persona que golpeaba la puerta. Entonces, exactamente como antes, los golpes cesaron. Se hizo el silencio y esta vez, después de unos segundos de contemplación, bajé una de las persianas y miré hacia afuera. Tenía una vista perfecta del camino hacia la puerta principal de Erin, las luces del pasillo revelaban a nadie. Subí aún más las persianas, mirando hacia el estacionamiento y el tramo de carretera visible. No se veía ni un alma por ningún lado. ¿Cómo diablos bajaron al suelo y se perdieron de vista tan rápido? El último golpe llegó hace menos de 15 segundos. Por un momento, pensé en abrir la puerta y asomar la cabeza, pero descarté ese pensamiento cuando un bostezo escapó de mis labios. Hablaría con Erin mañana si la viera, por ahora necesitaba dormir un poco más para no ir a trabajar cansado. No la vi al día siguiente, ni cuando llegué a casa esa noche. Cuando abrí la puerta de entrada, escuché que se abría la puerta detrás de mí. Al girarme, me encontré mirando los ojos cansados de David, mi vecino de al lado. ¿Has estado escuchando a alguien golpeando la puerta de alguien las últimas 2 noches? Preguntó de mal humor. Asentí. Dejó escapar un suspiro. Bueno, espero que no vuelva a suceder, porque me está poniendo de los nervios, dijo, antes de cerrar la puerta de golpe. La mayoría de mis vecinos se quejarán cuando algo los ponga de los nervios, pero por cualquier motivo, ya sea porque no quieren ser vistos como unos chillones o porque simplemente están demasiado golpeados por la vida cotidiana, nunca llamen a la gerencia ni confronten. La persona que causa los problemas. Este fue solo otro caso del libro de texto. Mientras abría la puerta, lancé una última mirada a la puerta de Erin. Pensé por un momento en llamar a su puerta, pero decidí no hacerlo y entré. No conocía a la mujer en absoluto y tampoco sabía quién vendría en medio de la noche. Y dado el hecho de su antigua vida, podría ser alguien menos escrupuloso golpeando. Lo último que quería hacer era involucrarme en algo que podría terminar mal para mí. Me obligué a olvidarlo mientras preparaba la cena y jugaba videojuegos antes de irme a dormir. Recé para que no me despertaran otra vez. Pero yo estaba. Esta vez, me quité las mantas y fui directamente a la puerta de entrada, con la irritación burbujeando por dentro. Agarrando mi chaqueta del gancho y poniéndome las chanclas, abrí la puerta principal y alcancé la manija. Pero algo me detuvo. No podía explicar qué era, pero fue la sensación más extraña que jamás haya sentido. Era como si algo me dijera incesantemente que no abriera la puerta. Y fue suficiente para hacerme dudar por unos segundos. Al igual que las 2 últimas noches, los golpes cesaron de repente. Obligándome a alejar la advertencia, agarré la manija y la giré, abriendo la puerta. La fría noche de otoño me invadió mientras parpadeaba rápidamente contra la luz cegadora del porche. Al salir, me giré y miré a la vuelta de la esquina, esperando ver a quien había estado llorando en la puerta huyendo hacia las escaleras. Para mi sorpresa, no vi a nadie. Eso es increíblemente imposible, los golpes cesaron hace menos de 5 segundos. Alguien no habría podido bajar las escaleras y perderse de vista tan rápido. Sintiéndome completamente confundido, cerré la puerta detrás de mí y salí al pasillo. Mirando a mi alrededor, todavía no vi a nadie. Me volví para mirar el apartamento de Erin. Las persianas estaban cerradas y no vi ninguna luz emanando detrás de ellas. Me burlé. ¿La mujer puede dormir con tanto ruido? Mientras estaba allí, de repente una sensación se apoderó de mí. Un escalofrío recorrió mi columna, haciéndome jadear en voz alta cuando la sensación de ser observado desde atrás me invadió. Y quienquiera que estuviera mirando, definitivamente no era amigable. Me di cuenta con otro escalofrío de que había dejado la espalda abierta a las escaleras detrás de mí. El lugar perfecto para que alguien te sorprenda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y mi respiración se hizo entrecortada cuando una ola de miedo instintivo me atravesó. Apretando cada músculo de mi cuerpo, cerré el puño y me giré, listo para golpear a alguien en la cara. No había nadie detrás de mí. La escalera estaba vacía y oscura. Pero estaba seguro de que alguien había estado allí. Tratando de permanecer lo más silencioso posible para no despertar a mis vecinos, bajé las escaleras, activando la luz del sensor de movimiento para que se encendiera y bañara el área con una intensa luz blanca. Al llegar abajo, miré primero a la izquierda y luego a la derecha.
La calle vacía se extendía en ambas direcciones, las formas oscuras de los autos estacionados iluminadas por el ocasional brillo anaranjado amarillento de las farolas. Nada se movió en la noche. Escuché de nuevo ladrar a un perro a unas cuadras de distancia, junto con el sonido del generador de la fábrica de construcción de barcos junto al río. Me quedé mirando unos momentos más, luego me di la vuelta y subí las escaleras, sacudiendo la cabeza. Vamos, Owen, ¿qué estás haciendo, hombre? Murmuré en voz baja para mí mismo cuando llegué a la puerta de entrada. Esto es más que estúpido. Podrías haberte lastimado. Y además, no es asunto tuyo. Ya sea un viejo amigo drogadicto suyo o algo así, manténgase al margen. Simplemente toma melatonina o un somnífero y mantente al margen. Al entrar y cerrar la puerta detrás de mí, prometí no volver a levantarme por los golpes. Después de todo, no puede durar mucho más, ¿verdad? El pensamiento no me tranquilizó exactamente, pero permití que mi promesa me ayudara a relajarme mientras regresaba a la cama. Mientras yacía allí, mi mente recordó la sensación que había tenido mientras estaba parado en lo alto de la pasarela. No era algo que hubiera experimentado antes y no me gustó. La sensación de miedo regresó brevemente, enviando un pequeño escalofrío por mi columna, pero lo obligué a alejarlo, y después de un periodo inusualmente largo de dar vueltas y vueltas, me quedé dormido. Al día siguiente, fui a Rite Aide y compré un frasco de melatonina, junto con un frasco de pastillas para dormir más tradicionales. Nunca antes había comprado nada que me ayudara a permanecer dormido y nunca había tenido problemas para dormir. Primera vez para todo, pensé mientras me llamaba el cajero. Después del trabajo, regresé a casa y vi una película antes de decidir intentar irme a la cama más temprano de lo habitual. Mastiqué una de las gomitas de melatonina antes de cepillarme los dientes y esperé contra toda esperanza que los golpes no volvieran a producirse. O que la gomita me ayudaría a dormir lo suficientemente profundo como para no despertarme, al menos. Mientras me metía en la cama, recé en silencio para poder dormir durante todo el proceso. Mis oraciones no fueron respondidas. Me despertaron, una vez más, poco después de las 2, por los golpes. La irritación que me invadió quiso levantarme y enfrentar a la persona antes de que dejara de tocar y desapareciera, pero recordando mi voto, me obligué a quedarme en la cama. Después de unos minutos, los golpes cesaron y pronto me volví a quedar dormido. Tampoco fue la última noche que sucedió. Durante una semana, intenté tomar gomitas de melatonina, con la esperanza de que no hubieran funcionado porque no entraban lo suficiente en mi sistema. Pero hicieron exactamente una mierda. Empecé a ir a trabajar cada vez más cansado. Mi reflejo en el espejo también comenzó a mostrar círculos oscuros bajo mis ojos por la falta de un sueño largo y reparador. Algunos de mis compañeros de trabajo me preguntaron si todo estaba bien y les inventé una historia sobre una cuenta que me estresaba. Mis vecinos seguían quejándose del ruido, pero como siempre, no hicieron nada. Erin también dejó de hablar con nadie más en el complejo. En cambio, corría hacia su coche o apartamento cada vez que alguien la veía, como si no quisiera hablar de lo que estaba pasando. Finalmente, cuando terminó la semana, decidí empezar a tomar el somnífero. Durante la primera semana, parecieron funcionar. Me quedaría dormido rápidamente y permanecería dormido. Empecé a sentirme mejor, tanto física como mentalmente, y mi ritmo en el trabajo empezó a volver a la normalidad. Pude olvidarme de la situación e incluso recomendé los somníferos a algunos de mis vecinos, quienes salieron corriendo a comprarlos. Las cosas finalmente comenzaron a calmarse y me sentí seguro de que, una vez encontrada una solución viable, nada podría estropear el bienvenido cambio de ritmo. En retrospectiva, odio el exceso de confianza que me volví. Que segura estaba de que duraría. No fue así. Me despertaron exactamente al mismo tiempo, esta vez sintiéndome atontado por la pastilla para dormir. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando los golpes y no pude evitar soltar un grito medio estrangulado cuando la realidad volvió a aparecer en mi cara. Joder. Siseé entre dientes. Esperaba que hubiera sido solo un tropiezo único. Pero no fue así. Ya sea que mi cuerpo hubiera desarrollado tolerancia a las pastillas o lo que fuera, comencé a despertarme con los golpes todas las noches como antes. Nuevamente comencé a sentirme fatal y, como resultado, mi trabajo y mi vida social también comenzaron a verse afectados. Mis amigos e incluso mi jefe se preocuparon por mí. Un día me llamaron a su oficina. Después de preguntarle qué estaba pasando, terminé contándole la situación. Él gruñó en respuesta, pensando. Bueno, Travers, si la situación se está poniendo tan mal y nadie está haciendo nada al respecto, ¿por qué no te mudas? Finalmente preguntó. ¿Por qué no buscas otro lugar? Hay muchos edificios de apartamentos en la ciudad. Suspiré, explicándole que, si bien había vacantes en la ciudad, todas costaban más de $1,200 al mes.
Mi complejo de apartamentos era el último en la ciudad donde el alquiler costaba menos de 1,000 pesos y era el único que podía pagar. Él también suspiró y me miró. Lamento que parezcas estar atrapado en un aprieto, Travers, pero tengo que ser honesto. Su rendimiento ha disminuido considerablemente con respecto a lo normal, incluso por debajo de nuestros estándares más bajos. Usted ha sido un empleado leal durante años, pero si continúa así, es posible que tengamos que reevaluar su empleo con nosotros. Sentí que me quedaba con la boca abierta, la incredulidad inundaba cada fibra de mi ser. ¿Hablas en serio? Lo logré. Él asintió con una mirada severa en su rostro. Simpatizo con su desafortunado escenario, Travers, pero la desafortunada verdad es que tenemos que mirar el gran esquema de las cosas. Esta empresa necesita funcionar siempre al ritmo y vigor esperados, y si la gente no puede seguir el ritmo, por cualquier motivo, entonces... Se interrumpió. Quería decir más, pero me quedé estupefacto. Trabajé aquí durante 8 años, casi todo el tiempo que viví en la ciudad. Nunca antes me había asaltado la perspectiva de ser despedido. Sin poder decir nada más, simplemente asentí y salí de la oficina. Pasé el resto del día encerrado en mí mismo, sintiendo como si mi mundo se dirigiera directamente hacia la ladera de un acantilado y fuera incapaz de alejarlo. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, eché un vistazo al apartamento de Erin. Como de costumbre, todas las persianas estaban cerradas y no había ninguna señal de vida. Un sentimiento agudo me atravesó y me sorprendió descubrir que era amargura e ira, una emoción a la que no estaba acostumbrada. A Erin por no llamar a la policía ni hacer nada para detener los golpes, a mis vecinos por ser demasiado apáticos para intervenir y, sobre todo, a mí mismo. Cerré la puerta principal detrás de mí con más fuerza de lo habitual y decidí pedir una pizza y palitos de pan en Domino's. Como tenía los siguientes días libres, decidí emborracharme, así que tomé 2 botellas grandes de margarita del refrigerador y, después de que llegó mi comida, comencé a beberlas mientras miraba un maratón de películas de la momia. El alcohol me hizo sentir un poquito mejor y, a las 12:30 de la mañana, entré a mi habitación y me caí en la cama, quedándome dormido al instante. Parpadeé atontado cuando el mundo despierto apareció a mi alrededor. El mundo casi de inmediato comenzó a girar, mostrando que el alcohol aún no había abandonado mi sistema y mis sienes palpitaban levemente. Me di la vuelta y me limpié la baba de la barbilla mientras intentaba volver a quedarme dormido. Los golpes volvieron, lo suficientemente fuertes como para que pudiera sentir las vibraciones subiendo por los pies de la cama hasta el colchón. Me puse boca arriba y miré el techo que giraba, tratando de reprimir las ganas de vomitar. Cuando los golpes en mi cabeza comenzaron a sincronizarse con el sonido incesante, una nueva sensación comenzó a invadirme. Enojo. Y no solo ira, sino una ira casi en toda regla. Este cabrón me va a costar el trabajo. Puede terminar costándome mi apartamento, junto con mi maldita cordura. Todo porque esa maldita mujer no abre la maldita puerta. Los pensamientos daban vueltas y vueltas en mi cabeza y, por primera vez en mi vida, comencé a ver rojo. Finalmente se desbordó cuando me puse de pie. Moviéndome hacia el armario, agarré un bate de béisbol de aluminio y caminé hacia la puerta principal. En el fondo de mi mente, sabía que confrontar a alguien que podía volverse violento estando borracho no era una idea inteligente. Pero ya había tenido suficiente. Metí los pies en las chanclas cuando llegó otra ronda de golpes. Decidí mirar rápidamente a través de las persianas para ver si todavía estaban allí. Deslizando 2 dedos a través de ellos, los bajé lo suficiente como para ver claramente el camino. La luz del porche que iluminaba las puertas de Erin y su vecina de al lado se había apagado, pero incluso con la oscuridad que ahora cubría la alcoba, podía ver la forma de alguien parado directamente frente a su puerta. Alguien que era casi tan alto como la propia puerta. Mientras observaba, levantaron la mano y golpearon la puerta con el puño 3 veces. Oh, a la mierda esta mierda, hombre. Gruñí, luego me dirigí a la puerta principal. La rabia del borracho ahora me alimentaba, abrí la puerta y la abrí de un tirón, casi cayendo de culo por lo fuerte que tiré. Saliendo corriendo a la pasarela, me volví y vi la figura todavía allí. No vas a desaparecer de mí esta vez, imbécil. Respiré profundamente y luego dejé escapar un grito, mis palabras se confundieron ligeramente. Oye, idiota. La figura estaba a punto de levantar el brazo para golpear la puerta nuevamente cuando hablé, y se congeló, como si no hubieran planeado ser atrapados. Di otro paso adelante. Ya estoy harto de que golpees esa puerta durante casi un maldito mes. Estoy perdiendo el sueño y estás cabreando a todos en este complejo. Sosteniendo el bate de béisbol en una mano, lo extendí y lo golpeé con fuerza contra la barandilla de madera antes de terminar mi diatriba. Si no lo superas ahora mismo y no vuelves, yo personalmente te daré una paliza. Ahora fuera de mierda.
Respirando pesadamente, me quedé allí, esperando que la persona respondiera. Pero se quedaron allí, con el brazo en alto para volver a golpear la puerta. Mi ira empezó a hervir de nuevo cuando llegó el sonido de algo golpeando suavemente contra el cristal. Mantuve mis ojos fijos en la figura inmóvil por un momento más, antes de apartar la mirada para encontrar la fuente. Mi mirada se posó en la ventana de la sala de Erin, que ya no tenía las persianas cerradas. Los habían abierto completamente y Erin ahora estaba directamente detrás del cristal. Por un momento, mi ira me impidió ver correctamente lo que ella estaba haciendo y estaba a punto de darle la vuelta cuando mi visión se enfocó. Erin me saludaba frenéticamente. Se cruzó de brazos una y otra vez mientras sacudía la cabeza, la señal universal de no hacer eso. Estaba a punto de despedirla, pensando que estaba tratando de hacerme entrometerme cuando la expresión de su rostro se hizo clara. Y en ese instante, toda mi ira se apagó. Su rostro estaba blanco como una sábana y sus ojos estaban tan abiertos como los de un humano, el horror claramente grabado en ellos. Asterisco parece alguien que, asterisco mi sangre se convirtió en hielo. Parece alguien que está a punto de ver cómo asesinan a alguien, oh, mierda. La comprensión no fue la única que tuve. Los ojos de Erin ya no eran los únicos sobre mí. La figura se había alejado de su puerta para mirarme a mí también. Y mi corazón casi se detuvo cuando vi dos ojos rojos mirándome. Dejé escapar un grito ahogado y dejé caer el bate cuando el mismo miedo que había sentido esa noche hace unas semanas volvió a inundarme, esta vez con venganza. A través de mi conmoción y horror, un pensamiento se abrió paso. Eso no es una persona. Eso no es humano. Oh, folla, me exhalé, mi voz se ahogó. No había sido lo suficientemente fuerte como para que alguien que estuviera tan lejos pudiera escucharlos. Y de alguna manera, la maldita cosa se rió de ellos. La risa fue baja y profunda, y la única manera que puedo describirla fue demoníaca. Otro destello de movimiento vino de la ventana de Erin y mis ojos se dirigieron hacia ella. Ella me hacía señas frenéticamente para que volviera a entrar. Fue entonces cuando se apagaron las luces del pasillo. ¡Oh, mierda! Impulsado por la oleada de miedo, instantáneamente corrí hacia la puerta abierta. Una nueva ola me atravesó cuando vi una mancha de movimiento separándose del manto de oscuridad. Uno que se movía más rápido que cualquier humano. Soltando un grito ahogado, agarré la puerta y comencé a cerrarla de golpe. Pero algo chocó contra él desde el otro lado antes de que pudiera hacerlo. Habría volado hacia atrás sobre mi sofá si no hubiera tenido un agarre similar al de un tornillo de banco en el mango. Frenéticamente, empujé la puerta con todas mis fuerzas. La puerta se cerró un poco y sentí una momentánea sensación de alivio. Hasta que algo se abrió paso por el costado de la puerta, entre la rendija que se abría al mundo exterior. Fue una maldita garra. Una mano gris, rematada en el extremo con uñas negras y afiladas, que se clavaban en el metal como si fuera mantequilla. La vista envió una oleada de adrenalina a través de mí y dejé escapar otro grito ahogado, golpeando todo mi peso contra la puerta. Sentí el impacto cuando golpeó fuerte contra la garra, lo único que la mantenía abierta. La criatura del otro lado no dejó escapar ningún sonido, pero la garra se alejó rápidamente. No perdí ni un segundo más. Cerré la puerta de golpe, forzando el cerrojo a su posición junto con la cerradura del pomo. El silencio inmediatamente cayó sobre el complejo, y yo me quedé allí, apoyándome contra la puerta en busca de apoyo mientras luchaba por respirar. Los golpes vinieron directamente del otro lado de la puerta, lo suficientemente fuertes como para hacer sonar las bisagras. Soltando un grito, me alejé de la puerta, chocando contra el respaldo del sofá y cayendo al suelo. Los tres estallidos volvieron a sonar con la misma ferocidad que el primero. Comencé a llorar, juntando mis rodillas contra mi pecho mientras me hacía un ovillo en el suelo. Estaba seguro de que se estrellaría contra la puerta con suficiente fuerza como para derribarla, pero siguió golpeando durante lo que pareció una eternidad. Me quedé en el suelo, congelada por el terror e incapaz de hacer nada más que llorar mientras mi mente parecía fracturarse ligeramente, la imagen de esos ojos rojos mirándome repitiéndose interminablemente en mi mente. Y luego se detuvo. Los golpes cesaron, justo en medio de uno de los 3 sets, y fueron reemplazados por el silencio. Un silencio que ahora contenía mucho más miedo del que jamás pensé que podría tener. Aún así, me quedé allí, incapaz de moverme. No me moví en absoluto, incluso cuando parecieron pasar las horas. No estoy seguro de si mi mente se vio abrumada por el miedo o por el alcohol aún latente en mi sistema, pero de alguna manera me desmayé. Cuando desperté, el sol brillaba intensamente contra las persianas y oí el canto de los pájaros afuera. Me desenrollé, me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Extendiendo la mano con dedos temblorosos, agarré el mango y me obligué a girarlo.
La luz era casi cegadora cuando las persianas se abrieron y parpadeé un par de veces para ajustarme. Sin embargo, cuando lo hice, vi que todo afuera parecía normal. Era como si toda la horrible noche no hubiera sido más que una pesadilla de borrachera. Y por un momento, casi me convencí de que así era. Hasta que miré la puerta y vi las profundas marcas en el metal. Me recordaron que había sido muy real. De repente me invadió un deseo casi desesperado de salir del apartamento, de alejarme lo más posible. Y así, corrí a mi habitación, agarré una camisa y unos pantalones y me los puse. Agarré las llaves de mi auto del gancho y abrí la puerta, permitiendo que entrara más luz del sol. Había un sobresellado sobre la alfombra de la entrada. Simplemente tenía mi nombre escrito en el frente y nada más. Tragué fuerte y luego miré a mi alrededor. Todo todavía parecía normal. Miré hacia el apartamento de Erin. Las persianas volvieron a cerrarse herméticamente y la puerta se cerró firmemente. Respiré entrecortadamente, recogí el sobre, luego cerré la puerta detrás de mí y medio caminé, medio corriendo escaleras abajo hasta mi coche. Después de cerrar las puertas, finalmente abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel blanco, en la que alguien había escrito con garabatos temblorosos. Ha pasado casi un mes desde que leí esa carta en el estacionamiento. Casi un mes desde que leí las palabras que han perseguido cada momento de mi vigilia. Me fui con la esperanza de que se hubieran equivocado. Conduje hasta el siguiente condado y elegí pasar la noche en un motel deteriorado. Y recé para que la carta estuviera equivocada. O una mentira. Recé y supliqué desesperadamente. Pero cuando los golpes comenzaron exactamente a las 2 de la madrugada, los mismos 3 golpes durante casi 10 minutos, supe que las palabras que Erin había escrito eran ciertas. Owen, lo siento muchísimo por esto. No quería que nadie más quedara atrapado en esto. Me mudé aquí porque la gente me decía que los vecinos no se ocupan del drama de otras personas y pensé que eso significaba que sería seguro. Que la gente a mi alrededor estaría a salvo. Verá, hace unos meses rompí con mi ex que había permitido mi adicción a las drogas. Era la única manera de romper el ciclo de la adicción. Pero no sabía que ella estaba interesada en lo oculto. Recibí una llamada de ella, diciéndome que me había maldecido, convocando a un demonio especialmente para mí, para atormentarme en venganza por haberla dejado. Ella se rió y deseó que sufriera mucho antes de morir de una muerte dolorosa. Al principio pensé que estaba llena de mierda, que me estaba amenazando para que volviera con ella. Hasta que empezaron los golpes. Los mismos 3 golpes fuertes, todas las noches a las 2 de la madrugada, durante 10 o 20 minutos. Lo suficientemente fuerte como para que sonara como si la puerta fuera a romperse, pero nunca lo hizo. Y cuando miré a la gente y la vi mirándome con esos ojos rojos, esos malvados dientes sonriendo y esas crueles garras brillando en sus manos, lo supe. Sabía que ella había dicho la verdad. La razón por la que me mudé a tu complejo es que, a través de una búsqueda de libros de ocultismo, descubrí que el demonio que ella me había maldecido, tocará a tu puerta por el resto de tu vida. No puede entrar a la casa de una persona por la fuerza. Pero puede volverte loco con sus golpes y disfruta mucho del sufrimiento que inflige a través de eso. Su objetivo final es derribar a la persona lo suficiente como para que termine abriéndole la puerta voluntariamente mientras está del otro lado. Y luego, te lleva a ti. Nunca más te volverán a ver. Y serás torturado por la eternidad. La peor parte es que hay una única forma de romper la maldición que pesa sobre ti. La única manera es que otra persona, alguien inocente, vea al demonio mientras llama a tu puerta. Entonces la maldición pasa a esa persona y se quita de ti. Básicamente tienes que sacrificar a alguien más para poder liberarte. Es algo que nunca pude hacer. No podría permitir que alguien sufriera un destino tan horrible, ni siquiera para salvarme a mí mismo. Habría seguido para siempre, lidiando con eso. O eventualmente simplemente abrí la puerta y dejé que me llevara. Pero, esa elección ya no existe. Lo viste. Se fijó en ti. Y ahora la maldición te ha pasado a ti. Te seguirá donde quiera que vayas. No importa lo lejos. Se meterá detrás de cualquier puerta y llamará. Te derrumbará. Ahora soy libre, pero a un costo que nunca quise asumir. Lo siento. No estaré aquí por mucho más tiempo. No soporto que te pase a ti. Por favor, perdóname. Regresé a mi departamento al día siguiente. No tenía sentido correr. No cuando me seguiría. Erin se mudó al día siguiente de mi regreso. La vi empacar sus cosas en un baúl, la vi entrar y, con una última mirada triste a mi ventana, alejarse. No me atreví a salir y decirle nada. Desde entonces, todas las noches llaman a mi puerta. Cada día me siento más y más cansado. Más desgastado. Siento que poco a poco me estoy volviendo loco.
Apenas logré llegar al trabajo y ayer finalmente sucedió. Mi jefe me llamó a su oficina y me despidió. Solo me quedan unos pocos meses de ahorro antes de que ya no pueda pagar el alquiler. No sé qué pasará cuando llegue ese día. Sin embargo, esa no es la peor parte. La carta de Erin todavía resuena dentro de mi cabeza. Las palabras sobre cómo transmitir la maldición. No le desearía este destino ni a mi peor enemigo. Nunca querría lastimar a nadie más. Pero, no soy tan fuerte como Erin. No quiero que me torturan para siempre. Y no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. ¿Cuánto falta para que me rompa? ¿Cuánto tiempo más hasta que atraiga a alguien más para que lo vea?